¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por los medios digitales e irte a estudiar a Nueva York? Bueno, pues es que esto es hace un montón de años. Lo que me interesó fue que, bueno, yo estaba trabajando de periodista, entonces en aquel momento estaba en el periódico de Cataluña y bueno, apareció Internet como medio, entonces los primeros medios tuvieron versiones digitales y a mí me atrajo las posibilidades narrativas. Yo dije, bueno, esto es un nuevo medio, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos prensa y ahora tenemos Internet. Y es un medio nuevo que tiene que tener un lenguaje nuevo. Y a mí lo que me atraía, y sigue haciéndolo y es lo que sigo haciendo, es cómo tenemos que contar historias en Internet, cómo podemos hacer periodismo en Internet, ¿no? Narrativamente, cuál es el lenguaje de Internet. Y bueno, en aquel momento hice todos los cursos que había aquí habidos y por haber, me quedé un poco con ganas de hacer más y solicité una beca de la Caixa, me la concedieron y empecé a Nueva York 2 años. Hice un máster en nuevas tecnologías, no en periodismo. Vale, ¿y crees que a partir de esa experiencia viste muy diferente las tecnologías ahí en Estados Unidos que aquí en España? Sí, vale, en aquel momento yo creo que ahora la diferencia se ha estrechado. En aquel momento sí que había muchísima diferencia de cómo estaba desarrollado. Había muchísima diferencia de cómo estaba desarrollado el ámbito digital allí a lo que se hacía aquí. Era como si estuvieras a 5 años de distancia. Allí se vivía el digital, se formaba, había empresas que contrataban, o sea, había un momento de ebullición enorme en el profesional, creativo, etc. Sí, mucha diferencia. En aquel momento, ahora yo creo que ya no es así. Y tú has trabajado en varios medios. ¿Cuál crees que es el que está más adecuado a las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que... A ver, medios tradicionales, creo que hay mucho por hacer. Son poco arriesgados. Y eso es normal porque, digamos que vienen de una forma de hacer, trabajar, o sea, se han creado para un medio que es o bien prensa, o es radio, televisión, y entonces cambiar las rutinas, la formación de la gente y todo eso es muy complicado. Pero se hacen cosas. Yo creo que los medios que han aparecido en los últimos años son los que hacen cosas más interesantes, porque ya tienen en su ADN el digital, la manera de pensar digital. Y ahí se hacen cosas más interesantes. Aquí, a ver, como medios así más... Ahora, por ejemplo, que es un medio nuevo, ya ha nacido, es una redacción también más joven, ya es mucho más digital, está haciendo constantemente cosas que están muy bien en temas de narrativas interactivas. Para ti, ¿cuál considerarías que es el medio digital de referencia? Yo creo que de cada medio puedes coger cosas interesantes. El The Guardian, por ejemplo, lo hace muy bien, el tema de periodismo de datos, el tema de cómo utilizan las redes sociales, cómo aplican el periodismo de investigación conectado con la comunidad. Han hecho investigaciones en que han pedido ayuda a la ciudadanía, la han hecho colaborativamente. O sea, en eso el The Guardian es ejemplar. New York Times, en tema de nuevos formatos, pues es un referente, tiene una redacción digital que explora nuevas narrativas y bueno, hace cosas también muy interesantes. Esos son los dos grandes medios, pero luego vas viendo cositas que se hacen en distintos medios. Y yo siempre subrayo que hay muchas cosas muy interesantes fuera de los medios de comunicación, que están haciendo pequeñas productoras, que están haciendo ONGs. O sea, hay otros muchos lugares donde se están haciendo cosas muy interesantes, que no son los medios clásicos. Y aquí en España, por ejemplo, ¿qué destacarías de los medios digitales? Bueno, yo lo que destaco es que hay toda una generación de gente joven ahora que está apostando por crear medios digitales nuevos. Y en los últimos 3-4 años estamos viendo que aparecen muchos medios nuevos, con una cierta frescura, con una manera de enfocar los temas, de utilizar que son 100% digitales. Eso es lo que yo más destaco por eso hice el libro Microperiodismos con Jordi Pérez Colomer, porque hace unos años vimos eso, ¿no? Que se está dando este fenómeno y esto no pasa en todos lugares. Y ha pasado mucho aquí, yo creo que precisamente por la necesidad que había de gente joven con ganas de hacer otra manera de entender el periodismo. Y eso es lo que más destaco. Bueno, y ahora con los medios digitales, las redes sociales también juegan un papel muy importante. ¿Cuál crees tú que es ese papel clave de las redes sociales del periodismo?
Bueno, el periodismo... A ver, las redes sociales tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo para el periodismo. Estamos viendo muchos aspectos negativos, ¿no? En el sentido que algo se distribuye en las redes sociales y el periodismo, los medios de comunicación a veces lo recogen, y hemos visto el caso de Uma Thurman, por ejemplo, ¿no? Últimamente, como si fuera algo constatado. No se contrasta esa información. Luego deberíamos discutir también si eso es relevante informativamente hablando, pero en cualquier caso de esto hay muchos casos, ¿no? De algo aparece en las redes sociales y enseguida nos hacemos eco. Y falta filtrarlo, pararse, contrastarlo y publicarlo si es verdad o no, y si no lo es, no. Pero ¿qué pasa? Pues que las redes sociales son una manera directa de conectar con la audiencia y con una ciudadanía que está ahí haciendo cosas, diciendo cosas, también con fuentes. Sí, hay una conexión mucho más directa con la audiencia de la que había hasta hace unos años, y eso es muy importante para el periodismo. Nuevas maneras de acceder a fuentes, también el reto de contrastar esas fuentes, que es la gran dificultad, ¿no? O sea, si cambia, las redes sociales ha venido a sacudirlo un poco todo. Es un reto constante. También ha contribuido a esto de pensar que cualquiera puede ser periodista, el hecho de las redes sociales, porque cualquiera puede lanzar información. Yo creo que eso venía un poquito de antes ya, ¿no? Desde hace tiempo. Pero sí, asociamos, yo creo que hay mucha labor todavía que tenemos que hacer los propios periodistas, y eso se hace ejerciendo un buen periodismo y transparentando lo que cuesta hacer un buen periodismo. Que el periodismo no es simplemente publicar una nota, ¿no? O sea, hay un proceso. El periodismo es un proceso y implica buscar información, contrastarla, ¿vale? Y todo eso no creo que la ciudadanía... no creo que todo el grueso de la ciudadanía le vea el valor. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un mea culpa y ver en qué estamos fallando. También hay que decir que hay mucha parte de la ciudadanía que cada vez le da más valor a eso y que exige eso. ¿Y crees que, por ejemplo, tu experiencia previa en el papel, en la prensa de papel, te ha ayudado ahora en este mundo digital? ¿En qué sentido? ¿Te ha ayudado más a ubicarte, a coger lo que te ofrece el mundo digital y darle una vertiente también más parecida? A ver, a mí la experiencia en prensa lo que me ha ayudado es a tener un bagaje profesional de unos procesos, de contrastar información, o sea, de unos ritmos y unos procesos, y encontrarme, pues eso, la necesidad de que no publicaran algo sin haber, o sea, me llegaba una nota, en mi época llegaba una nota de prensa, tú no la publicabas tal cual, ni hablar. Llama, busca más información, tal, no sé, lo que me ha dado es me dio esa experiencia, sobre todo cuando hice periodismo local en el Diario de Barcelona, cuando era papel, no sé si lo sabéis, pero entonces en esa época el periodismo local para mí es el mejor periodismo, la mejor cantera donde uno puede aprender, porque allí no hay, o sea, allí tienes que ir siempre a buscar fuentes de primera mano en todo momento. Entonces eso, a saber cuidar una agenda, hacerte una agenda de contactos, a mantenerla. La agenda de contactos son personas con las que tienes que establecer una relación, fuentes. Eso es lo que a mí me dio. Entonces yo con eso fui al digital. Ese bagaje del periodismo de calle, periodismo de calle, de tu agenda, de tu libretita, y eso a veces da la impresión que en el digital se nos olvida esa parte, y eso hay que sumarlo al digital. Eso es, el valor de un periodista es su agenda, su conocimiento de un tema, el patearse las calles. A veces parece que solo con la pantalla delante podemos hacer periodismo. Se puede hacer un buen periodismo, pero no todo el periodismo, y eso es lo que a mí me ha aportado. Por ejemplo, ahora tú das clases en la universidad, ¿y cuál crees que es tu aportación enseñando todo esto, no solo lo digital, sino también tu experiencia previa? Bueno, eso lo tendréis que decir vosotros, no lo sé. Yo intento transmitir siempre la pasión por esta profesión, que hay que mantenerla pese a todo, porque a veces parece que uno la tiene que defender de los ataques externos, de que esto es una profesión que no vale, que está, ¿no? Que está devaluada, y yo esto lo oigo desde que entré en la facultad, o sea que esto hace muchos años. Entonces, no os dejéis nunca rendir por eso, y luego evidentemente, pues claro, yo aporto mi bagaje profesional, pero también fuera de los medios de comunicación, que yo creo es muy importante,
porque ahora el periodismo necesita también de otras capacidades, sobre todo si uno decide montar su medio, ¿verdad? Que yo las he desarrollado fuera de los medios de comunicación, trabajando para empresas, siendo freelance, haciendo consultorías, haciendo presupuestos, muchas tareas que pensamos que como somos periodistas no las necesitamos y son importantes. La gestión de proyectos, el tener la visión global de estas cosas, ¿no? Eso es lo que, que yo creo que es el bagaje que yo tengo, y sobre todo el tema de las narrativas interactivas, que llevo muchos años, y esa idea, yo siempre estoy explorando nuevos formatos, y entonces eso es lo que yo puedo aportar, pero eso ya deciréis vosotros, sí o no, aporto mucho, aporta poco, o sea que no lo sé. Sí, bueno, ya te lo diré. Ya me lo diréis. Hemos estado mirando tu página web y hemos visto que tienes muchos proyectos que has hecho, que estás haciendo, y te queríamos preguntar sobre tu tesis doctoral, porque hemos visto que hay un apartado en tu página web sobre que nos explicaras un poco qué es el periodismo inmersivo. Sí. Yo lo que asumo es esta pasión por el periodismo, por la esencia de la profesión y los procesos, pero cómo ha de ir cambiando, no la esencia, sino la forma con las nuevas tecnologías. Entonces yo he investigado y siempre estoy ahí explorando y aplicando cómo los nuevos formatos narrativos están influyendo en el periodismo. Entonces la tesis doctoral, que se llama Periodismo Inmersivo, lo que he analizado es cómo la influencia de la realidad virtual y del mundo del videojuego está influyendo en la narrativa periodística, ¿vale? Y entonces hablo de cuáles son las estrategias de inmersión que se utilizan, y hay mucho ahí de eso, y cada vez más, porque están apareciendo documentales web, reportajes interactivos, que cada vez más se ve claramente esa influencia. Y en cuanto a proyectos, pues ahora estoy haciendo un proyecto propio de periodismo para niños con realidad aumentada. Bueno, eso es que también te queríamos preguntar. Sí, este es un proyecto muy antiguo, que yo desde cuando fui a Nueva York ya fue mi tesis en el máster, fue hacer un proyecto periodístico para niños en el que forma y contenido fueran absolutamente indisociables. Que el niño, mientras estuviera pasándoselo pipa con el interactivo, estuviera aprendiendo, enterándose de lo que pasa en el mundo. Entonces eso fue mi tesis de máster en Nueva York. Yo la intenté hacer aquí cuando llegué, por eso decía que había un poco de distancia, ¿no? Los medios no se mostraron, los que yo consulté, que son, no voy a decir el nombre, pero eran medios de aquí, muy receptivos, era como, ¿dónde vas con esto?, ¿no? Y entonces yo el proyecto durante un tiempo lo intenté mover, pero vi que era como prematuro. Dije, esto todavía no se puede hacer, entonces lo puse en un cajón, pero yo soy una persona muy persistente y perseverante, y yo creo que eso es lo que hay que ser, ¿no?, con tus propios proyectos, no abandonarlos nunca. Y hace un año decidí darle un impulso a este proyecto y presenté, me han dado una financiación europea y lo estamos haciendo el prototipo ahora mismo. Actualizado, evidentemente no es el proyecto de hace, es mucho renovado. ¿Cuál crees que es el futuro para esta profesión? ¿Cómo lo ves? Yo creo que yo soy optimista en esto, porque ya digo, porque uno ha tenido que armarse siempre contra el pesimismo sobre la profesión, ¿de acuerdo? Desde que estudiaba, a mí el primer día de la carrera ya me dijeron que era una carrera inútil, que está muy bien cuando te quedan 5 años por delante, ¿no? Bien, yo creo que hay futuro para el periodismo, sí. ¿De qué manera? Es lo que no sabemos. Y cada uno ha de encontrar su camino y su fórmula, porque también es importante ser muy abiertos. O sea, yo lo que he visto es que yo siempre he aplicado el periodismo allá donde he ido, ¿vale? Y no eran medios periodísticos. Entonces, ¿estaba haciendo periodismo o no? Pues sí, yo estaba haciendo periodismo. Otra cosa es que lo hiciera. Yo estaba aplicando procesos periodísticos, haciendo contenidos interactivos, aplicando mi metodología periodística allí donde iba. ¿Es un medio de comunicación? No. ¿Clásico? No. Entonces, hay muchos caminos y como todo está cambiando continuamente, es difícil decir en qué se va a concretar. Me parece osado, pero que yo creo que todos los que tenéis pasión por esta profesión tenéis que ver qué os gusta de ella, porque hay muchas cosas diferentes, y seguir esa intuición y seguir formándonos y seguir disfrutando y ver dónde lo acabáis aplicando. Eso es otra cosa. Vale. Eso no lo sabemos.